buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Hoy es la segunda reunión del mes de septiembre. Vamos avanzando en un tema que es central, que es el desafío de cada analista ya hace unos cuantos años y creo que cada vez más, que es la cuestión de cómo intervenir para que se produzca como efecto el sujeto. El sujeto en su dimensión imaginaria, el sujeto en su dimensión simbólica. Con lo cual, la gran pregunta es cómo intervenir para conseguir un giro respecto del discurso capitalista. Sé que el tema es conocido, sé que es trillado. La semana pasada les he enviado los discursos para que los puedan tener a mano y por ahí mirar. Después les puedo mandar algún power de los que ya seguro tienen respecto de los discursos. Hoy lo que quiero es poder razonar un poco más sobre este tema. Este tema que nos convoca a todos los psicoanalistas que estamos ubicados en el horizonte de esta época, que seguimos, podríamos decir, investigando e indagando, ¿no?, sobre las manifestaciones del malestar en la cultura y sus efectos en la producción de la subjetividad. Cuestión que nos interesa principalmente en la clínica. Y es a tal efecto, a los efectos de la clínica, que es importante precisar cuáles son las consecuencias de ese discurso capitalista, las consecuencias de ese pequeña modificación, inversión del lado izquierdo de la fórmula del discurso capitalista, que parece digamos, una diferencia nimia, y ya vamos a ver que, bueno, que ya lo saben ustedes, lo hemos trabajado, y hoy lo vamos a trabajar por ahí desde otro lugar. El objetivo de revisar el discurso capitalista es poderlo articular a nuestro tiempo. No olviden que el discurso capitalista fue, digamos, referido por Lacan en la conferencia de Milán en el año 72. Bueno, han pasado 40 años, y hay cosas que nos debemos cuestionar. Hay cosas que nos debemos ayornar, hay cosas que debemos sostenernos en el desafío de pensar nuevas lógicas para la clínica. Ya sabemos que en el reverso del psicoanálisis, seminario 17, años 70, Lacan formalizó el discurso del amo, el discurso de la histérica, el universitario y el del analista, dando a su vez una estructura lógica subyacente que tenía que ver con la combinatoria de 4 lugares y 4 elementos. Los 4 lugares: agente, otro, verdad y goce, ¿verdad? Un agente
que se posiciona respecto de una verdad o su verdad, para intervenir, desde ahí intervenir sobre el otro y lograr una producción. Y también buscó 4 elementos. El S1, que es el significante amo, que, a ver, es el significante, porque si decimos significante amo, por ahí no vamos a decir mucho. En todo caso, lo que hay que saber es que es el significante que representa al sujeto para otro significante. Y eso que está en el lugar del otro significante, el S2, es un conjunto de significantes, un conjunto significante articulado, ¿no? A lo cual Lacan le dio el nombre de saber. Después tenemos el sujeto, dividido por el lenguaje, y un producto que es un producto en el discurso del amo, perdón, sino como elemento, un producto que es un resto de esa operación de, eh, de intervención significante, vamos a decir así, ese resto, ese producto de la intervención, de los roces significantes, la intervención significante, bueno, ese producto es lo que Lacan denomina el objeto pequeño A. Lacan postuló que el discurso amo es el discurso del inconsciente. Y quizás a esto hay que darle una mini vuelta, por lo menos para poder decir que el discurso del amo antiguo, podríamos decir, él se inspiró en Hegel, etcétera, ya lo conocen, es equivalente al discurso del inconsciente en tanto en la experiencia psicoanalítica se producen significantes amos. Acá subrayo, en la experiencia psicoanalítica. Estoy queriendo diferenciar lo que podría ser el discurso del amo, bueno, la historia de la política, la historia del poder, etcétera, etcétera, de lo que es el discurso del inconsciente, que es un discurso que se constituye bajo transferencia en la experiencia analítica. Y lo interesante de la experiencia analítica es esa producción de significantes amos. Ya hemos trabajado sobre Emma, en fin, hemos dado ejemplos respecto de ella. ¿Cuál es la función de estos S1? Es dar cuenta, dentro del curso de un análisis, ciertas marcas de singularización de cada sujeto, que se irán recortando, reordenando, ordenando en un saber. Se trata, este discurso del inconsciente, del trabajo de una cadena significante, S1, S2, que produce como efecto al sujeto en su intervalo, ¿no?, entre S1 y S2, siempre se produce un intervalo, una iancia, y es ahí donde hay emergencia subjetiva. Se trata de una operación simbólica que, como dije antes, bueno, el producto es la extracción de un objeto
como resto. Ese objeto que no es simbólico, es un real. Yo lo estoy tomando, digamos, a nivel de como goce. A propósito, como después me voy a referir al discurso capitalista, quiero ya como mentalizar que estamos hablando de la construcción de este discurso del inconsciente en análisis. Bien. Considero que el discurso amo funciona como matriz. Muchas veces me habrán escuchado hablar de la matriz. Y en la medida en que se cumplen las condiciones de imposibilidad e impotencia, justamente es donde aparece esa yancia. ¿Se acuerdan que yo les decía que yancia es una traducción que condensa la palabra hiato y yante, agujero y agujereante? Si se cumplen las condiciones del discurso, imposibilidad e impotencia, surge esa alianza. Y eso posibilita cambios del elemento que ocupa en el lugar de la gente. Giro de cuarto de vuelta en la serie, podríamos decir, que puede ser destrógiro o puede ser levógiro. ¿Se acuerdan que la serie que Lacan toma es el sujeto tachado, S1, S2, petit a? Y el cuarto de giro, destrógiro, que se hacia la derecha, si quieren, también lo pueden empezar como progrediente, es el discurso de la histeria, y el levógiro es el discurso universitario. Podríamos pensar que cada vez que se cumplen estas condiciones, las propias condiciones son las que impulsan al giro. Y pensaba un poco en, buscando y asociando, ¿no? Pensé un poco en lo que para Freud era la imposibilidad, esa que estaba implicada en gobernar, educar, hacer desear y analizar. Y por el otro lado, la impotencia, como esa fisura que hay entre el saber y la verdad. Esta introducción, después ustedes me pueden preguntar todo lo que quieran, pero esta introducción, más que nada, tiene digamos, el objetivo de que puedan pensar que cuando un sujeto habla en análisis, se van produciendo giros de discurso. Y no olviden que Lacan dijo que había efecto subjetivo cada vez que hay un giro de discurso. ¿Por qué se reacomodan, como quien diría, esa imposibilidad y esa impotencia y los elementos del discurso? Pero ahí donde se reacomodan, hay un movimiento entre el S1 y el S2,
que permiten un efecto subjetivo y que permiten, digamos, en ese efecto subjetivo, la toma de cierta, digamos, la producción, no la toma de distancia, la producción de ese resto gozoso, resto necesario, pero que sabemos que el exceso de ese resto gozoso daña, por así decir, es nocivo. Bien, a ver, hay algo que no hemos dicho, que no lo hemos trabajado, y que hay que tenerlo en cuenta, que Lacan lo advierte en el seminario 11, lo vuelve a advertir en el seminario 17. Y es el discurso universitario. Lacan dice que es el precursor del discurso capitalista. ¿Por qué? El discurso universitario es un discurso en donde el saber toma protagonismo. En el seminario 17, Lacan dice, lo que produce el paso del discurso del amo antiguo al amo moderno, que llamamos capitalista, es una modificación en el lugar del saber. Bueno, se puede pensar con Lacan que el discurso universitario podría ser un precursor del discurso capitalista. ¿Desde dónde? ¿Por qué? A partir de que ambos tienen una asociación con la ciencia. El discurso universitario fue un discurso, digamos, precursor en esta cuestión de tener a la ciencia como el agente. Y bueno, hoy sabemos que la ciencia, con sus avances, ha abierto un campo innumerable, en el sentido de no se lo puede enumerar, ¿verdad? Innumerable de objetos que va produciendo. En la conferencia de Milán, en el año 72, Lacan refiere, dice, en este caso, en el lugar de la rotación de cuarto de vuelta, se produce una inversión. En lugar de la rotación del cuarto de vuelta, estrófilo, legófilo, o toda la, ¿no? Toda la vuelta, los 180 grados, dice, se produce una inversión. El S tachado ocupa el lugar del S1. Él dice que es un giro infernal destinado a estallar. Y aquí viene, bueno, una consideración mía, que es bien del año 72 a la actualidad, llevamos 40 años, no ha estallado, podríamos decir el discurso no ha estallado, quizás el sujeto sí, quizás el sujeto estalla, se parte a pedazos, en fin. Todas las consecuencias que hemos ya visto respecto de este discurso capitalista. En todo caso, a mí se me ocurre pensar que esa
esa infatuación de la cual sufren las personas hoy, tiene que ver con, digamos, con una subjetividad que se ha roto. Sabemos que el sujeto tachado pasa a ser el agente, pero como no se trata del sujeto tachado del inconsciente, efecto de la cadena significante S1, S2 del discurso del amo, lo que hay que poder pensar es de qué se trata. Si hablamos de discurso del inconsciente, si hablamos de sujeto del inconsciente, es el sujeto que se produce. No estoy hablando de la existencia inconsciente, estoy hablando de la emergencia del sujeto del inconsciente. Ese sujeto del inconsciente se produce en el intervalo de la cadena significante, S1, S2. Si, digamos, la cadena significante no se ordena de esa manera, quedará preguntar de qué sujeto se trata. ¿Qué sujeto hay detrás de la persona que nos viene a consultar? Y es allí en donde pienso, como muchos colegas míos, no soy la única, en que se trata del sujeto consumidor. La alianza entre la ciencia, ¿no? Ese sujeto consumidor es un resultado, digamos, ¿no?, de la alianza entre la ciencia y el mercado. Esta alianza genera un ofrecimiento más que exponencial de objetos producidos en serie por la tecnociencia, ¿no?, llámense gadget, ¿no? Porque si hay algo que quizás fue, digamos, puntualmente, exitosamente marcado por Lacan, es que el discurso capitalista es locamente astuto. Sabe que como seres hablantes, el humano está habitado por un vacío existencial, que siempre algo le falta y que siempre va a tender a llenar ese vacío. Es entonces que, digamos, el sujeto tachado se dirige al saber de la tecnociencia para pedirle objetos con los cuales cerrar ese agujero de su existencia. La sabiduría que está en juego, podríamos decir, es la que sostiene el mercado, que funciona más que bien. Porque, a ver, como el objeto, podríamos decir, el objeto que ofrece el mercado, que promete produciendo creencia. Ese es un tema bastante interesante para trabajar posiblemente el mes que viene en el oficio del
del analista, ¿no? Porque hay algo muy interesante y es, ¿por qué el mercado funciona bien? Funciona bien porque promete y logra que en esa promesa, aunque no se cumpla, se cree. Es algo muy interesante, muy, muy agudo para preguntarse qué es lo que pasa allí, por qué el sujeto no se desilusiona. Obviamente, digamos, la, la organización discursiva está siempre prometiéndole, está siempre ofreciéndole, está siempre imponiéndole. Y hay algo que es interesante, desde mi punto de vista, sin pensar en la psicosis. No, no me termina de, digamos, de cerrar esta nueva economía que algunos hablan de es una psicosis generalizada. No, no sé, no me termina de cerrar, entonces no lo repito tan así como así. Yo lo que entiendo es que la creencia se afinca, como quien diría, porque funciona como ideal del yo, es decir, sin buscar vueltas difíciles. La creencia viene a ocupar totalmente la vacante, como quien diría, del ideal del yo, cumpliendo con una función narcisista al máximo. Y funciona como un imperativo en donde, digamos, la creencia permanece, más allá de si logra o no cubrir una falta. La promesa es absoluta. La promesa es muy fuerte, la promesa es muy tentadora, podríamos decir. Es la promesa de igualar eh, de hacer desaparecer la diferencia metapsicológica, de igualar lo pretendido y lo hallado. Bueno, tenemos después por ahí tiempo para hablar de estos temas. Lo interesante es que la creencia en esa promesa tiene mucho asidero, tiene el asidero de un imperativo. En el discurso capitalista ya lo hemos visto, que las condiciones de imposibilidad e impotencia no se verifican. En cambio, se revela el sin límite, ¿no? Es decir, uno de los puntos muy, clínicamente muy preocupantes, ¿no? Y que además se manifiestan, es esa cuestión de el punto de sin límite. Es decir, quizás decir no se cumplen las condiciones de imposibilidad e impotencia es algo teórico, porque es una deducción lógica, ¿no? Es un cálculo lógico, una deducción lógica.
¿qué nos muestra que esas condiciones discursivas no se cumplen? El punto del desborde, del sin límite. Y por el otro lado, también hay que saber, y hay que escucharlo, y es que respecto del lugar de la verdad, también las cosas se subvierten, ¿no? La verdad siempre es dicha a medias, como quien diría, y, y pareciera ser que, bueno, que la verdad en este discurso tiene un valor absolutamente pleno. Obviamente se trastoca la cadena significante. Y son los S1 del mercado los que ordenan al sujeto. S1 que son marcas generadas por el mercado, que funcionan como imperativos, como si fuera una verdad absoluta, y que justamente, paradojalmente, dejan al sujeto a expensas de una desorientación subjetiva muy grande. ¿Cómo constatamos esa desorientación subjetiva? Lamentablemente, en la emergencia del sujeto en lo real, en los excesos que están, digamos, en relación al sexo, a la muerte, o ambos a la vez. Bueno, hay una película que tiene muchísimos años, ¿no? Creo que era 9 milímetros o algo por el estilo. Interesante para ver cómo se conjugan sexualidad y muerte. ¿Qué sucede con ese sujeto? Porque sí lo hay, ¿verdad? Sujeto del lenguaje. Ese sujeto se va adhiriendo, identificándose, más que adhiriendo, las dos cosas, se adhiere, pero identificándose a diferentes imágenes. Esas imágenes pueden conformar un enjambre, no es enjambre de significantes, es enjambre de imágenes. Y es el enjambre lo que crea la ilusión de completud. Todo parece posible, con lo cual, digamos, se produce algo que creo que Lacan, no estoy segura, pero creo que Lacan lo menciona en el saber del psicoanalista. La verdad de la castración. Y, por lo tanto, de las cosas del amor. Cuando hablamos de verdad de castración, también hay que considerar que quedan abolidas las cosas del amor, temas que, bueno, a nivel de la sociología ha trabajado muy bien Bauman, pero que nosotros vamos a tener que trabajar para poder entender
esa frase lacaniana de solo con amor se hace condescender el goce al deseo. Ahora bien, la proliferación de estas marcas realizan una gestión con una pretensión muy particular, la de la autogeneración autónoma, ligada a un sobredimensionamiento del yo, la infatuación, que tiene como efecto la hipertrofia del narcisismo, las identificaciones sostenidas desde un sujeto que pues, un sujeto percipiens, y que lo vemos en la clínica aparecer, manifestarse a través de importantes inhibiciones. No se produce el sujeto tachado con síntomas, ¿no?, que promuevan a preguntas, etcétera, etcétera. No. Va a ser un desafío muy grande del analista llegar a que un sujeto se interrogue, que ¿no? Sujeto percipiens, este sujeto de hipertrofia del narcisismo, se pueda interrogar respecto de lo que le sucede, respecto de la sexualidad, la muerte, etc. En la lógica capitalista desfallece el sujeto del inconsciente. En lugar del sujeto del inconsciente surge un sujeto de goce. Que se dirige a un saber, ¿no? En el lugar de la gente está ese sujeto de goce que se dirige al S2, al lugar del saber. Y este S2, ¿qué valor tiene? Tiene un valor instrumental. Comanda qué comer, comanda qué actividad hacer, etcétera, etcétera. Comanda, digamos, las valoraciones de las personas, ¿no? Tiene un valor instrumental porque aplica, esta sería la palabra, imperativos respecto del para ser. ¿Se acuerdan a la lógica del amor que Lacan, si no lo vamos a revisar porque es muy interesante, Lacan habla de el para ser de al lado. El valor de instrumento que tiene el discurso, si quieren el discurso de época, es que da respuesta cerrada al para ser. La corriente amorosa hacia el para ser de al lado es siempre siempre implica una interrogación
que conlleva mucho esfuerzo. Ya lo hemos trabajado el lunes pasado y en otras reuniones. Bueno, esta cuestión del para ser de al lado comienza con la historia de qué me quiere, qué quiere el otro de mí. Una interrogación que no se cierra. En cambio, el valor instrumental del S2 en el discurso capitalista es que dice en fórmula cerrada qué es ser joven, qué es ser delgado, qué es ser exitoso, y los beneficios, podríamos decir, de el ser joven, el ser delgado, el ser exitoso, cómo serlo, etcétera, etcétera, pretendiendo armar como no sé si decir un protocolo, un manual, un saber totalizante. La verdad se convierte en un saber totalizante, que obviamente, bueno, es el pregón de la ciencia. Un saber universal con el cual se pueden organizar desde prospectos, protocolos, prácticas de aplicación, que se convierten en un aparato evaluador del sujeto. Todo debe andar bien, podríamos decir, ese es el imperativo máximo, pero andar bien es andar de acuerdo a determinados parámetros que ya están cerrados, ¿no? Hay que ser joven, hay que ser delgado, hay que ser exitoso. Ser exitoso es, no sé, tener muchas mujeres o tener muchas mujeres, muchos hombres, mucho dinero, muchas casas, tener mucho, tener en demasía, tener en donde el tener se vuelve un número natural, más uno, más uno, más uno, más uno, ¿no? Siempre hay algo más a tener. Obviamente eso lleva a una objetalización anónima de la cual se sufre. Insisto, de la cual se sufre. La ciencia, con su saber, podríamos decir, quizás ha querido evitar el sufrimiento del ser humano. Pero lo que produce son objetos que intentan obturar esos imposibles que nosotros denominamos como sexo y muerte. Miles de ejemplos, ¿verdad? De los dispositivos para prolongar la vida, las cirugías plásticas, todos los gadgets, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede cuando, como consecuencia de la demanda de satisfacción inmediata que el discurso impone, no se da tiempo a la emergencia de esta pregunta por la sexualidad y la muerte? Creo que
digamos, la clínica muestra lo que sucede. Los desbordes, no solamente tienen el punto de sin límite como una metáfora, por así decir, sino que, a ver, a nivel metapsicológico, lo que la clínica nos muestra es que estos desbordes están en relación a dos mecanismos: a una pulsión oral exacerbada y a una pulsión escópica e invocante sobreestimuladas. Todo puede ser visto y oído, la época de las transparencias. La consecuencia, en mi consideración, es que algo del borde pulsional no se constituye. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba del collage? Algo así, porque es el recorrido de la pluma, del collage que sobre pulsión la canta como ejemplo y arma una fantasía de un collage surrealista, etc. Ese cuadro no existe, en donde, bueno, ¿no? Hay un varón que arma un aparato para que una pluma recorra el abdomen desnudo de una mujer. El asunto es que la pluma marca arriba y abajo puntos, que después esos puntos los podamos poner en un plano proyectivo, ¿verdad? Ok, eso es otra cosa, pero va marcando puntos, o sea, va marcando un borde pulsional, va marcando una zona erógena que tiene determinado campo. Y esto, bueno, no se constituye. Bien, creo que es la pregunta, digamos, la frase de Lacan: solo con amor se hace condescender el goce al deseo. Esta, entiendo yo, está en relación a esta cuestión metapsicológica. Creo que es lo más fuerte a tener en cuenta. Y entonces viene quizás una consideración, y es ¿qué hace el discurso del psicoanalista, del analista, frente al discurso capitalista? Y lo que yo pienso es que el discurso del analista ofrecerá una nueva experiencia, pues el agente que lo comanda es la causa, el goce. En el lugar del agente está Petitat. El analista, ubicado en ese lugar de Petitat, causa con su deseo de analista al sujeto tachado, que en tanto que habla permite ubicar los significantes que los determinan. Tanto que habla, ubica, pronuncia, dice de esos significantes que lo determinan, los S1. Esta operación entiendo que posibilita
la caída de las identificaciones narcisistas a esas imágenes que lo tienen amarrado. Al producirse nuevos significantes, también se produce un nuevo saber hacer, que podríamos decir se hace posible. Entiendo que se trata de sostener el espacio para la emergencia del sujeto a través de la palabra. Yo lo que diría es que el discurso del analista es promotor del valor de la palabra. Que, digamos, a partir de allí, de ser promotor del valor de la palabra, hay diversos aportes. Un aporte es que el sujeto dividido, el sujeto tachado, ¿no?, recobra un discurso y construye la confianza en su decir. Otro aporte lo orienta a ese sujeto a partir, lo orienta respecto de sí mismo, a partir de los significantes que lo determinan. Cuando la operación de terceridad no está construida, facilita la separación. Y muchas veces nos encontramos con esta situación de, ¿no?, una terceridad no muy bien construida. Y también, yo diría que algo así como que funciona como el artesano, el alfarero del tiempo, generando la constitución del tiempo a través de la construcción del intervalo significante, necesario para el despliegue del sujeto en inconsciente. El tiempo del discurso capitalista, ya lo hemos visto, digamos, hemos visto esa situación tan particular de el ofrecimiento anticipado del producto, ¿verdad? Bien, hay allí una rueda sin fin. También lo hemos visto cuando comparábamos la direccionalidad de los discursos y demás. Bien, hay una rueda sin fin que no permite el intervalo significante. Y el intervalo significante, yo diría, es la mínima unidad de tiempo. Bien, creo que, bueno, que estos aportes valen el que los psicoanalistas pongamos toda nuestra fuerza para realizar el desafío que implica la época. Y freno acá, paro acá. Abrimos a comentarios, a preguntas, porque es una vuelta diferente a la que le hemos dado otras veces. Entonces, Amelia, me tomé el atrevimiento de compartir en el grupo de WhatsApp la traducción de la conferencia de Milán que hice hace muchos años atrás. perfecto. Y me queda resonando tus palabras, ¿no? Qué interesante que Lacan la haya llamado del discurso psicoanalítico para hablar justamente del discurso capitalista, ¿no? que, y pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Porque cuando
comparto que lejos de estallar, ahora, quizás también cuando él dice que es astuto, ¿no? No dice que estalla y desaparece, ¿no? Digo, me parece que quizás ahí Muy interesante. podría dar otra vuelta, ¿no? Estaba reviendo algunas notas que tenía, habría que pensarlo mejor, pero el estallar es por una presión, o sea, se me ocurre la pandemia, bueno, ¿no? El hecho de que el discurso estalle no significa, digamos, me parece, ¿no? Que quizás se le podría, no sé qué opinas vos, pero cuando él dice en una parte, no es que estoy diciendo que el discurso capitalista sea feo, lejos, ¿no? No, Eh, lejos. lejos, eh, digo porque me parece que no por nada, en realidad él después, no sé si es mi lectura equivocada, pero por algo después él se encarga de hablar tanto del discurso cínico y del canalla. Y cuando él empieza a hablar del discurso capitalista, es después del Mayo francés. O sea, la primera vez que menciona el discurso capitalista también tiene que ver, bueno, obviamente su amistad con Althusser, ¿no? O sea, cuestiones históricas, pero no sé qué pensás vos. Y por otro lado, cuando recién decías esto de que estalla el sujeto, se me ocurrió, tomando tus palabras, si de alguna manera esta infatuación no será también un modo, quizás es muy romántico como lo digo, ¿no? Y no es tan romántico, pero bueno, sino ser un modo defensivo también. Claro, obviamente. A ver, con la infatuación lo que tapa es la fragilidad. Y yo no sé si eso es algo que habría que estudiar con mucho cuidado, si la infatuación podría ocupar el lugar de un límite, ¿no? La infatuación hace que se obedezca a tal protocolo, no sé, ser cool es vestir de tal manera, o caminar de tal manera, o lo que sea. Y en eso se me ocurría pensar, bueno, ¿no? Por ahí podría llegar a funcionar como algo del orden del límite. Lo que pasa es que como no da lugar a lo singular, no, no hay un simbólico elaborado, es una infatuación en relación a imágenes. Me parece que es una infatuación, digamos, muy precaria. No es la infatuación de Molière, me parece muchísimo más precaria. Las mentirosas de Molière eran muy hábiles, muy ingeniosas. No, no, esto me parece como una infatuación que no viene por el lado de lo simbólico, que viene por el lado de el quedar atrapado en la imagen, en lo percipiens. Fíjate que no estoy hablando de imaginario porque no me animo, ¿no? Ahora, eh, yo creo que el sujeto, digamos, a ver, yo pienso esto de que estalla, que no, digo, el discurso no estalla. Lo que estalla es la entropía que genera. Lo que, por eso dije, bueno, estalla el sujeto, que al final no le queda más que irrumpir en lo real como un modo de sacarse el exceso energético, ¿no? De sacarse el exceso pulsional de encima. Y Pero
Y el al nuevo discurso, estallido, una nueva, digamos, puesta en lo real, ¿no? Del sujeto también, digamos. claro, 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 Digo, como sí. para pensar lo que vos llamás. Y por ahí hay como se forma como una suerte de automatón muy particular. Eh, eh, a ver, Lacan hablaba del sujeto cínico, el sujeto canalla, yo creo que no es por casualidad, porque es un discurso que promueve, digamos, un discurso promotor, ¿no? Del cinismo, o sea, de la falta de consideración al otro. Este, que el otro no cuenta. Eh, bueno, a seguir pensando, pero muy, muy buena tu colaboración, tu Gracias, comentario. Sí. gracias a vos. Ay, qué hermoso gato que tiene Fabiana. Precioso. Gracias. Cada vez que estoy en Marcelo, alguna comunicación. él está ahí dando vueltas, sí. Bueno, socializa. Pronto van a saber más de psicoanálisis que yo misma. ¿Quién levantaba la mano por ahí? Elizabeth, Marcelo. Marcelo. Bueno, son temas muy difíciles. Sí, Este, sí, y desde ya les digo que si hace falta que yo pare, me dedique toda una reunión a revisar los discursos, ningún problema, ¿eh? ¿Ok? Porque son temas difíciles y sobre todo pensarlo en la clínica. Seguí, Marcelo. no, sí, son temas difíciles porque bueno, el curso del mundo parece ir para un lado en donde a veces el psicoanálisis se encuentra en un punto cuasi romántico donde bueno, toda esta búsqueda del sujeto, del ser, aparentemente parece como algo antiguo, digamos, ¿no? Pero está bueno pensarlo porque, porque la realidad es lo que hay. ¿Qué promete este mercado? Yo pensaba en el aparato psíquico, este, la economía, porque hay un punto acá que a mí se me complica. El tema es cuando se habla de economía. Y bueno, cuando se habla del capitalismo. El capitalismo tiene una economía. Sí, que es distinta a Entonces, la economía del goce de la cual hablamos nosotros. claro, Lacan ha importado el término economía, así como Freud importó el término aparato. bueno, entonces yo me pregunto, ¿qué economía tiene el aparato psíquico?
para ser tan diferente a la economía, en algunos casos, cuando el paciente viene a consultar, parece que se produce un estallido entre la economía del aparato psíquico con la economía el mercado. Yo ¿No? creo que ¿Estoy viene a pensando consultar, bien? sí, yo a ver si te entendí. Yo creo que viene a consultar, sin saber que somos psicoanalistas, vienen. A veces saben, otras veces no. Vienen a consultar porque hubo algún tipo de estallido en esa, digamos, economía del aparato psíquico. Hubo algún exceso que para ser liberado produjo algún grave malestar. Es decir, llámese el que termina todos los sábados, jueves, viernes y sábado, termina vomitando. Porque se alcoholizó demasiado, no pudo parar. En este sentido, yo creo que nuestra labor, que el psicoanálisis no tiene nada de romántico, ¿no? Que nos equivocamos si lo planteamos como el desciframiento del sentido, y no. Ese romanticismo. Es que creo que los consultantes de hoy no vienen buscando, salvo excepciones, como yo siempre digo, ay, derivame alguna linda histeria, una maravilla sería. En general, el consultante de hoy viene porque el desborde le trajo una consecuencia grave. Lo puso al borde de la muerte concreta. Entonces, las más de las veces es ahí cuando consulta. Que eso se convierta en síntoma, o sea, que ese desborde, ese sufrimiento que atravesó, que por ahí lo llevó a coma, a ver, bueno, X, alguien, un sujeto, un adolescente que se va de viaje de egresados, etcétera, etcétera, bien, termina internado con un coma. Estuvo gravísimo. Bien, es así como los padres los llevan a la consulta. Y yo interrogo, pero sus padres nunca vieron nada. Estos padres nunca vieron que llegaba a las 9 de la mañana con los ojos inyectados, todos rojos, y que consultan cuando el esfuerzo esofágico del vómito lo pone también en situación de grave dificultad. Pero entiendo que consultan cuando lo real del cuerpo se ve afectado. Ahora, de eso pasar al síntoma, tenemos mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo porque para, digamos, o por lo menos en mi experiencia, así como dije, bueno, el analista, el psicoanalista es promotor del valor de la palabra. Claro que sí, que es promotor del valor de la palabra, pero
lograrlo no es fácil. A mí me parece que lo trabajas muy bonito, pasaste el libro La Odisea por el grupo de WhatsApp. En el capítulo 2, cuando hablas de los nombres de la muerte, ahí trabajas, digo, muy interesante. Y ese texto, Los nombres de la muerte, tiene fácil 20 años. Porque lo hice a propósito de de los pacientes con SIDA y de algo, en ese momento yo estaba como, ¿cómo es que se dice? Instructora de residentes. Me había pasado del Borda al Muniz. Y había algo que me había llamado mucho la atención. Y es los que estaban con SIDA porque habían querido contagiarse. Porque habían buscado contagiarse. Porque o lo habían tomado como prueba de amor. Entonces, yo digo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿No? Digamos, ¿por qué un sujeto como prueba de amor le pide al otro que se deje contagiar? ¿Por qué un sujeto que dice amar le ofrece al otro el contagio de algo que en aquel momento era mortal? De ahí surgió la cuestión de los nombres de la muerte y demás. Después le fui dando vueltas, pero sí. El tema es ir pensando, yo diría continuamente, el lugar del psicoanalista, la estrategia, porque el lugar del psicoanalista lo conocemos, la estrategia, porque entiendo que hace 20, lo veía en el hospital, que tuvimos una linda experiencia de presentación de enfermos allí, yo podía decir, bueno, esos consultantes estaban más cercanos a la pregunta por el sentido de la macana que había mandado que un adolescente de hoy. Entonces, más allá de, a veces me siento como muy obligada a teorizar, no, tendría que ponerme a teorizar, a ver metapsicológicamente, sí, ¿no? ¿Cuál es el grado de sumisión de un niño o de un adolescente de hoy? Porque quizás hace 20 años atrás, si bien Lacan lo de la boca que se queda ahíta, es un ejemplo que pone en el seminario 11, 64, digamos que, bueno, hoy estamos al máximo en esa captación de una boca que se queda ahíta por tomar Coca-Cola o tomar cerveza. Pero en esa boca que se queda ahíta, hay una mandíbula que cae. Hay un objeto oral que tapona, que está muy lejos de ser, sí, ese ejemplo que dice Lacan de ordenar el menú, ¿no? Sí, más vale tiene
un protocolo de vida, ni siquiera diría un menú, un protocolo de vida. Tiene el combo, ¿no? Vieron que en muchos lugares, en cambio del menú, lo que aparece es diferentes combos, ¿no? Combinatorias de alimentación. Hay menor capacidad de elección, ¿no? Si en un restaurante hay una carta, bueno, uno ve qué va a combinar con qué. En los combos hay mucho menos posibilidad de elección, de discriminación significante, en fin, es algo interesante a pensar. Pero digo, el tema es ¿cuál es la estrategia? Desmuteate, Marcelo. Sí. El discurso del amo es el discurso del inconsciente, ¿no? Sí, en Sí, tanto el análisis, en ¿no? tanto la experiencia en psicoanálisis produce significantes amor. Creo haber leído en tu texto que el discurso del capitalismo es el discurso del super yo, ¿no? Es un discurso, digamos, que hace consistir al imperativo superyoico. Sí. Bueno, eso es bastante ya. Sí, sí. El discurso del amo hace consistir el discurso. El imperativo superyoico es goza. Goza, exacto, eso. Claro. Se trata de gozar lo menos posible para que haya lugar para el deseo. Pero el imperativo superyoico es goza. Goza. Y el discurso capitalista, digamos que, por eso decía, lo instrumental, otorga todos los instrumentos para que ese imperativo superyoico tenga la plena consistencia. Entonces, a ver, hay a veces intervenciones mías con pacientes adolescentes que los descolocan un poco, ¿no? Porque habla, qué sé yo, de lo menos de toda la cerveza que se tomaron, vamos a decir. Y entonces yo digo, qué obediente. No entienden nada. Y yo vuelvo a decir, qué obediente. Y capaz que le corto las sesiones, me voy cantando, Quilmes, qué sé yo, el sabor de la vida, cosa, ¿no? En donde el concepto de la consideración de obediente los, no, los desestructura. No creas que una sola intervención va a lograr mucho. Por eso digo, hay que tener mucha paciencia. Pero sí entiendo que una de las estrategias es hacer trastabillar ese imperativo
superyoico, que no es para nada, a ver, el discurso moral de qué barbaridad lo que hiciste. No, no va por ahí, no va por el discurso moral, no va por el discurso de quererlo llevar a la lógica de no, qué sé yo, la cocaína te hace mal por esto. No va por ahí. Cuando hablamos de intervenciones limitantes, intervenciones que, digamos, se plantean la prohibición, casi les diría que son intervenciones en lo concreto. Porque si vas a explicar un no, por ahí no va. Porque la explicación es un recurso simbólico. No se puede implementar, al menos de entrada. Nosotros podemos trabajar con un recurso simbólico cuando el síntoma se vuelve un interrogante. Y cuando el sujeto comienza a ser, si el síntoma se vuelve un interrogante, el sujeto comienza a armar teoría respecto de lo que le pasa. Comienza a tener suposiciones, en fin. Me gusta mucho esta posibilidad de participar y me quedé pensando en esto, el discurso del amo funciona como matriz. Tiene que ver con esta matriz superyoica, ¿no? Ah, no. No. No va, no lo pensé por ahí. No lo pensé por ahí, lo pensé como un discurso matricial, matriz, ¿no? Como, Matriz, madre. pero no con el sentido de madre, maternal, bla, 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 sino como una matriz de imprenta, podríamos decir, como, ¿no? Como una matriz en el sentido de cómo se ordenan los 4 lugares, agente, verdad, otro producto, y por qué elementos están ocupados esos lugares, la serie de los elementos, la direccionalidad, porque es a partir de ese discurso que en todo caso a Lacan le interesa, porque él dice, es el discurso del inconsciente, el discurso que se produce en análisis. En donde captamos la emergencia del sujeto entre un significante y otro significante. Ahora, lo tomaba como matriz desde ese lugar porque es a su vez a partir de allí que Lacan va a considerar el destrógero y el levógero, es decir, el cuarto de giro para un lado y el cuarto de giro para el otro, o el en vez, ¿verdad? Que es el discurso del analista, lo considera a partir de allí, quiere decir que él lo ha tomado como una matriz de todas las combinatorias posibles. Los otros días escuché una conferencia, realmente la tendría que escuchar varias veces, porque me perdí en un momento de las 24 combinatorias y demás. Bueno, interesante,
con todo, creo que estaba más pensado desde el punto de vista antropológico. Lacan lo que dice es que de todas las combinatorias posibles, la que él va a tomar es la que conserva el orden de los elementos, sujeto tachado, sujeto 1, significante 1, significante 2, A. Porque hay múltiples combinatorias que Lacan no haya avanzado a más combinatorias no significa que no se pueda avanzar. Significa que hay que pensarlo, hay que estudiarlo, hay que pensarlo, quizás eso sea un avance del psicoanálisis, no lo puedo saber, todavía no lo puedo saber. ¿Qué me interesa? Me interesa, por eso es que escuché una conferencia que hablaba de 24 combinatorias. Bueno, ya digo, yo necesitaría escucharla varias veces para poderla entender, y para poder entender la desconstrucción del discurso capitalista desde allí, bueno, en fin. Y esa conferencia, no sé cuál es, Amelia. Es una conferencia de la apertura del coloquio de este año del 17 Instituto de Estudios Críticos de México. Es una conferencia de Benjamín Mayer. Después les paso los datos si quieren. Ah, buenísimo. Sí, les paso los datos para los que quieran. Ningún problema, capaz que entre todos podemos. Yo me quedé pensando bastante y voy a confesar algo personal que estuve pensando estos días. Por medio de la atención que hago con mis pacientes, me parece que, y vos acá hablaste hoy, Amelia, me parece que el tema fundamental, uno de los temas más importantes que aparece en la consulta es la sexualidad y la muerte. Sí, y ambas combinadas, dije. Uh-huh. Por eso hablé, por ejemplo, de esto que la prueba de amor era contagiarse el SIDA, o creo que se llamaba 9 milímetros y medio, no, 9 milímetros. 9 milímetros se llama la película, me parece. Sí, creo que sí, porque está filmada con unas 9 milímetros. Después voy a intentar buscarla en YouTube, porque es muy interesante. Sí. Porque ahí a ver, no sé, supongamos, vamos a suponer los niños homicidas, los niños que cometieron actos homicidas. Bien, entraron a un drugstore, movidos por algo, más vale podríamos decir, libidinal, si quieren, fálico, de llevarse un montón de cosas del drugstore o llevarse el dinero. ¿Mm?
hasta ahí es todo una cuestión libidinal, mal ubicada, como sea, pero bueno, del orden de la tenencia fálica, se quiere llevar las cosas, se quiere llevar el dinero. ¿Por qué mata? Sí, ¿no? De golpe, ¡pum! Hay una filmación que teníamos en donde el chico sale del drugstore y al minuto, quiere decir que fácil caminó 100 metros posiblemente, vuelve a entrar y mata. Que en alguna parte, no sé, por ejemplo, en una banda de adolescentes en Colombia, eso le da, digamos, el matar a alguien, le da mucho atributo fálico, mucho. A veces hay bandas en donde para poder, ahí las colombianas podrán por ahí decir algo, pero hay bandas en donde para poder pertenecer hay como que iniciarse matando a alguien. El lugar, Amelia, es, también se nombran así, ¿no? Entonces, digamos, dependiendo de cuántos muertos o de cómo lo hayan hecho, adquieren un nombre y un lugar también y una posición, digamos, en esa cultura y sobre todo en esos grupos que se hacen. Creo que es algo de ese estilo. Sí, sí. Que no era el caso del 2008 en Argentina, en Buenos Aires. Además no actuaban en bandas, no pertenecían a bandas, actuaban cuanto más de a tres. Entonces, más fuerte era mi interrogación de ¿por qué mata? Más que, bueno, consumando la pulsión homicida primordial. No sé si ahí, Sí. en lo que tú estudiaste aparece algo de la madre, digamos, madres que son como permisivas en ese sentido, y son hogares donde el padre prácticamente no está, es inexistente. Hay como una caída ahí, no sé. No lo pudimos, no pudimos como hacer cierta casuística de coincidencia de esos datos. Yo estaba un poquito proclive a hacerla porque había leído trabajos de Héctor Gallo y de Mario Elkin. Las órdenes de hierro, creo que es Exacto, sí. de Mario Elkin. Sí. Y después había leído No nacimos pa semilla de Alfonso Salazar. Alfonso Salazar, sí, que fue intendente de Medellín. Muy, muy interesante. Entonces estaba como un poco proclive, digamos, a poder pensar algo así, no lo pude corroborar. La vendedora de rosas es... No me quedó más que pensar
bueno, que el imperativo de goce, el horror, no pensar. Creo que tuve que superar el horror para poder pensar. ¿No? Porque la primera cuestión fue como un descubrimiento horroroso, decir, número uno, la sociedad naturaliza la muerte. Número dos, matan llevando adelante el imperativo de la pulsión homicida primordial. Que, a ver, yo frente a la actualidad, digamos, al consultante actual, me hago una pregunta que aprendí, que la escuché por primera vez y después me la aprendí a hacer muchas veces, con María Clemencia Castro en Colombia, que es consultante, desde muy niño mata. Desde muy niño tiene el goce amarrado en el matar. ¿Qué le podemos ofrecer? Desde el psicoanálisis, ¿qué le podemos ofrecer? Desde la civilidad, ella también se lo preguntaba desde el punto de vista social, ¿no? Desde la civilidad, ¿qué se le puede ofrecer cuando ya ha probado el goce máximo? Bueno, creo que son preguntas difíciles, pero que como analistas tenemos que poder sostener. Porque quizás no nos venga un caso, no nos consulte un caso tan extremo de que ha cometido un homicidio, pero sí nos puede consultar alguien que se alcoholiza en exceso o tiene una ludopatía, etc. Entonces hay que sostenerse en el desafío de que el tema es difícil, la clínica de esto es difícil, y bueno, a ver, no le tenemos que escapar, aunque no encontremos respuesta, no le tenemos que escapar, Sí. claro, tenemos que sostener e interrogar, y bueno, intentaremos algunas estrategias, pensar algunas estrategias. Sí, Bien, sí. Muchas nos gracias. encuentro el lunes que viene. Gracias, Amelia. Eso, gracias a ustedes.